La historia de la computación da inicio aproximadamente en el año 500 a.C., con el ábaco, el cual se presume que puede ser de origen chino, romano, griego o turco. El ábaco son cuentas, las cuales pueden ser de diferentes materiales insertadas en varillas. Sirven para hacer cálculos sencillos. Más adelante, en 1617, John Napier inventó las tablas de Napier, que convertían las operaciones de multiplicación en suma, de división en resta, la potencia en multiplicaciones. En 1623, Wilhelm Schickard inventó lo que se considera como la primera calculadora mecánica, dando así. La pascalina era una máquina aritmética que servía para hacer sumas y restas, además de multiplicaciones y divisiones por repetición. La máquina no era más grande que una caja de zapatos. Dentro había 8 ruedas dentadas conectadas entre sí, de modo que, cuando una rueda hacía un ciclo, movía a la siguiente por 1 grado. La pascalina fue el origen de muchas máquinas e inventos. De hecho, fue tratando de agregar una interfaz para la multiplicación y la división automática que Gottfried Wilhelm Leibniz inventó su famoso cilindro acanalado en 1671. Thomas de Colmar se inspiró en ambos inventos, el de Pascal y Leibniz, cuando concibió su aritmómetro. En 1818, Lord Eugene Felt sustituyó la rueda de entrada de la pascalina por un teclado para su comptómetro en 1884. También fue mejorando constantemente, sobre todo con las máquinas del Dr. Roth, hacia 1840, y finalmente con máquinas portátiles hasta el advenimiento de las primeras calculadoras electrónicas. El telar de Jacquard es un telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. La invención se basa en los instrumentos que anteriormente diseñaron Basil Buchon en 1725, Jean Falcon en 1728 y Jacques Vaucanson en 1740, todos ellos de nacionalidad francesa. La invención de Jacquard supone un tremendo avance para las máquinas computadoras al introducir la tarjeta perforada. La máquina analítica es el diseño de una computadora moderna de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la computación. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo detractores que por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Computadoras que fueran lógicamente comparables a la máquina analítica solo pudieron construirse 100 años más tarde. La máquina analítica debía funcionar con un motor a vapor y habría tenido 30 metros de largo por 10 de ancho. Para la entrada de datos y programas había pensado utilizar tarjetas perforadas, que era un mecanismo ya utilizado en la época para dirigir diversos equipos mecánicos. La salida debía producirse por una impresora, un equipo de dibujo y una campana. La máquina debía también perforar tarjetas que podrían ser leídas posteriormente. Un nombre relegado de la historia de la computación es el de Ada Augusta Byron King, quien desarrolló instrucciones para hacer cálculos en una versión temprana del computador. Su relación con Charles Babbage, el hombre que inventó la primera computadora, comenzó cuando ella visitaba su taller a temprana edad. Babbage estaba muy impresionado con la manera en que ella entendía su computador, para el que escribió un plan, describiendo los pasos que permitían calcular los valores de los números de Bernoulli. Suyos son, además, conceptos tan familiares en un lenguaje de programación como conjunto de instrucciones que permiten que otras se repitan en un bucle o subrutina. La máquina de registro unitario, creada en 1880 por el estadístico estadounidense Herman Holrick, concibió la idea de utilizar tarjetas perforadas similares a las placas de Jacquard. Para procesar datos, Holrick consiguió compilar la información estadística destinada al censo de población de 1890 en Estados Unidos mediante la utilización de un sistema que hacía pasar tarjetas perforadas sobre contactos electrónicos. Alan Turing es considerado uno de los padres de la computación, siendo el precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para descifrar los códigos nazis, particularmente los de una máquina llamada Enigma. Tras la guerra diseñó a Colossus, que fue una de las primeras computadoras electrónicas programables digitales. Colossus contaba con 1500 válvulas o tubos de vacío y era ya operativo. Entre otras cosas, también contribuyó al enigma del pensamiento de las máquinas, lo que actualmente se conoce como inteligencia artificial. John von Neumann, considerado uno de los más importantes matemáticos de la historia moderna, le dio su nombre a la arquitectura de von Neumann,
utilizada en casi todas las computadoras. Los ordenadores con esta arquitectura constan de 5 partes: la unidad aritmético-lógica, la unidad de control, la memoria, un dispositivo de entrada y salida y el bus de datos, que proporciona un medio de transporte de los datos entre las distintas partes.